Mucha gente está muy tranquila con la situación actual de España, pero don Gil de la Pisa está muy preocupado porque él vivió la situación en Cuba, conoce muy bien lo que pasa en Venezuela y ve una gran similitud entre la situación española y estas situaciones de regímenes comunistas totalitarios. ¿No es así, don Gil? Efectivamente. Y es que además el método que usan los enemigos de Dios y de España es siempre el mismo. Es decir, convencen a la gente de bien de que aquí no va a pasar nada, que eso ocurre en otros sitios, como es el caso de Cuba, donde teníamos un nivel de vida igual o superior al de los Estados Unidos, y la gente decía, no, aquí no puede venir nunca el comunismo, cuando era evidente que iban rectos al precipicio. Lo veíamos unos cuantos. Bueno, ¿cómo se empezó a notar, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Esos síntomas de que no era todo un país de leche y miel como nos hacían creer? Bueno, Cuba era desde el punto de vista humano, era un verdadero paraíso. Es decir, cuando un cubano hablaba de Cubita la Bella, de que como Cuba no había nada, tenía razón. Lo facilitaba todo, el clima, el temperamento de la gente, las comodidades tremendas que nadie se imagina. Es decir, la idea que tienen de Cuba en España, los que no la conocieron antes de que llegara Fidel, es absolutamente falsa. Claro, como algo tercermundista. Absolutamente falsa. O sea, no se parece en nada a la realidad. Por eso a mí, cuando veo las televisiones, lo que comentan incluso los cubanos que vienen ahora, que evidentemente son jóvenes y no conocieron la Cuba libre, pues yo quedo, en fin, no diría horrorizado, sino que me da risa. Yo no me explico por qué todos estos que hacen televisión no se preocupan de informarse con los que lo hemos vivido. Claro que los que lo hemos vivido, pues tenemos 91 años. Porque cuando entró Fidel en La Habana en el año 59, el día 1 de enero, hasta el día de hoy, pues ¿cuántos años han pasado? Claro, pero fue una revolución de una manera silenciosa que muy poca gente la veía venir, ¿no? Hasta que se presentó en La Habana y tomó el mando de todo. No, no lo veían venir los que no la querían ver. Y el pueblo en sí no lo puede ver. El pueblo vive engañado completamente por los medios de comunicación, que están todos en manos de los enemigos. Es lo que ocurre en estos momentos en España. Yo me canso de decir que dentro de 2 años, si no se reacciona, el Corte Inglés, los supermercados, esos enormes supermercados, dentro de 2 años, se lo garantizo, estarán como los de Venezuela. Y la gente huyendo por las fronteras como puedan. Porque el marxismo, una de las ramas de la sinagoga de Satanás, siempre actúa igual. No tiene más que copiar lo que está ocurriendo en Venezuela, que es lo mismo que hicieron en Cuba. Y se repite en España. Pero en el fondo es porque les interesa tener a la población empobrecida y dominada, ¿no? No. La población de Cuba vivíamos de maravilla. Es lo que yo digo, no tienen ni idea de cómo se vivía en Cuba. Cuando digo que vivíamos al mismo nivel que los Estados Unidos, no estoy inventando nada. Los coches se inauguraban allí, llegaban allí, todos los modelos de los Estados Unidos en el día. Al mismo tiempo que se ponían en venta en Estados Unidos, se ponían en venta en España. Cualquier cubano, niño de 12 años, conocían tan bien los coches que te podían decir, ese es un Chrysler del año 39, este es un Lincoln del año 250. Sí, pero vamos al grano. Una situación de bonanza, cuando llega Fidel, ¿cómo empieza a cambiar todo para, de repente, un país tan rico y próspero, pues convertirlo pues, en una miseria? Porque es el sistema que tienen, lo que han hecho en Venezuela. Es decir, acaban con la riqueza. Vean lo que está pasando en España, que es el principio, pero van a una velocidad tremenda cuando cogen el mando. Ahora no se les deja, todavía, pero si suben al gobierno Podemos
y a los socialistas de izquierdas, que son tan rojos como los de Izquierda Unida, y tan separatistas como los catalanes, nos quedan 2 años. Claro, y esto de acabar con la riqueza lo hacen a idea, ¿no? Lógicamente a sabiendas, ¿no? ¿Cómo? Lo hacen a sabiendas, lo de acabar con la riqueza de un país, ¿no? Sí. No, hombre, esto es... si leéis el libro de Federico Jiménez dos Santos sobre lo que es el marxismo, ahí lo explica todo. No, el mérito de Federico no es más que lo ha vivido, lo cuenta. Claro, por si alguna persona no ha leído a Federico, ¿podría usted explicar este proceso, ¿no? ¿Cómo es el proceso de empobrecer un país para luego poder seguir dominando, tener a la gente sometida? Pues muy simple, cegando las fuentes de riqueza, acabando con las empresas. Mira, para que los españoles entiendan cómo vivíamos en Cuba, yo siempre les puse un día a los empresarios en una charla que di en el puerto de Castelldefels, a los que tienen yate, digo, vosotros que sois empresarios, sabéis cómo funciona la publicidad, cómo funcionan las televisiones, por los anuncios. Pues mira, para que tengáis una idea de cómo se vivía en Cuba, allí no había ni una sola televisión estatal. Nadie recibía un duro por sus televisiones. Había 8 canales nacionales y uno en color en el año 59, cuando en Europa ni soñaban. Bien, pues eso indica la riqueza que había, las empresas que pagaban, que financiaban, etc. ¿Qué hizo Fidel? Pues engañar al pueblo. Es de risa cómo se burló del pueblo, pero eso necesitaría una conferencia y yo completamente para explicarlo. Vamos a intentar resumir un poco en este programa introductorio cómo fue ese proceso, ¿no? Que usted dice, claro, acabar con las fuentes de riqueza. Pero... Pues mira, muy sencillo. Llegó a La Habana y empezó a decir, ¿armas para qué? Y todos los cubanos entregaron las armas. A un pueblo honrado, a un gobierno honrado, un pueblo honrado. Declaren todos ustedes las fincas que tienen. Y el pueblo borrego fue a declarar todas las fincas que tenían. Cuando tuvo hecho perfectamente todo, expropió a todo el mundo, les quitó todos los negocios. Claro. Se acabó. Y es una... Gallegos, por ejemplo, mi tío, que había llegado en el año 9 a Cuba, pues lo perdió todo. Las fincas, las casas, las tiendas. ¿Y no hubo denuncias internacionales? O... No, hombre, no. Fiarse de las denuncias internacionales es creer que los niños vienen de París. Claro. Lo tenemos con España, lo tenemos con Venezuela. Ya tenía que haber entrado las armas en Venezuela y haber barrido como aquí en Cataluña, ya tenía que haber venido simplemente a pasear por la diagonal una bandera de la Legión y se les acabó la chulería. ¿Qué procés ni cuentos chinos? Claro. Hechos, facta non verba, decían los romanos. Y después de expropiar las propiedades, pues la gente en la miseria, claro. Y bueno, y se ha prolongado prácticamente esa dictadura hasta nuestros tiempos, ¿no? Mira, para que entiendas bien cómo era esto, cuando yo en el año 57 les decía a mis primos, que eran más fidelistas que nadie, a los que yo conocía, trataba, a mis alumnos en la universidad, en los institutos, etc., y les decía, dentro de 2 años Cuba será marxista. Se carcajeaban. ¿Qué ocurrió? Que a los 2 años justos, el día 1 de enero del 59, Fidel entraba en La Habana. No se creen. Por ejemplo, ahora en España nadie se cree que dentro de 2 años probablemente estaremos como en Venezuela hoy. No los cree nadie. Bastaría que Podemos, por ejemplo, por ir a lo práctico, tomase el ejército, por ejemplo. No, si no necesitan tomar el ejército. Si sencillamente tomar el boletín oficial del Estado, las leyes, mandan ellos, no andan con cuentos. Pero señores, ¿cómo es posible que un zoquete como el que tenemos de jefe de gobierno lo siga votando el pueblo? Por una razón muy sencilla, porque todos los medios de comunicación están en manos, como ellos lo dicen y yo lo explico en mis libros, del poder supremo sin rostro, y todos defienden
lo que hay que defender para acabar con España. Vamos a explicar un poco más cómo es una dictadura comunista una vez que Fidel Castro expropió las fincas de los grandes terratenientes y si estos se quedaron en la miseria, pues ¿cómo fue la situación? Pues mira, empezó primero, porque como vienen para salvar al pueblo, lo primero que dicen, vamos a hacerle, a distribuir la riqueza. Y para distribuirla primero hay que cogerla. ¿Qué fue lo primero que expropiaron? Las vegas de tabaco, los centrales azucareras, todo lo que era más productivo. ¿Se lo quedaron ellos? ¿Lo dieron al pueblo? No. Empezó a decir tonterías como que en aquellos tiempos creo que recogíamos 7 millones de toneladas de caña de azúcar, no recuerdo los datos exactamente. Él dijo, el año que viene 12 y dentro de nada 20. ¿Qué ocurrió? Pues que si producíamos 7 al año siguiente, se cosechaban 4. Y el año siguiente la mitad de 4. Y vino la miseria y el hambre. Eso es el comunismo. Claro. Eso es Venezuela, que tiene la mayor riqueza petrolera debajo. Y se mueren de hambre. Esa es la realidad. Pero ¿cuál es el objetivo final después de tener a toda la gente sometida a implantar su dictadura? Pues nada, simplemente esclavizarlo como hicieron en la URSS. ¿Qué hizo Lenin en la URSS? Esclavizar al pueblo, matar 100 millones de personas, entre los que mató en Rusia, los que mataron en África, los que mataron 11 millones de asesinatos. Eso es lo que espera, eso es lo que nos espera. Esclavizarlos, matarlos y acabar con la religión. Sí, por supuesto, es que el objetivo, los que conocéis mis libros, sabéis que ya lo digo, el objetivo de la sinagoga de Satanás es acabar con la Iglesia. Pero el objetivo primero, antes de acabar con la Iglesia, es acabar con España y con la hispanidad. Por eso van intentando destruir toda América del Sur. Y han destruido Cuba. México lo tienen listo. Toda Centroamérica está minada. Venezuela perdida. Colombia en manos del narcotráfico. Mira, Fidel Castro, es que no conocen quién era Fidel Castro. Fidel Castro tenía 2 años más que yo. Cuando yo estaba en ingeniería en la Colina, él estudiaba Derecho. ¿Qué hizo? ¿Estudiar? No, acción. Pues bien, Fidel Castro con 22 años, en el año 48, ya estaba matando curas en el famoso Bogotazo. Bueno, esto es Fidel Castro. Ten en cuenta que Fidel Castro fue un alumno brillantísimo del Colegio de Belén. Era presidente de la Academia Literaria del Colegio de Belén. Y muy amigo del padre Amando Llorente, que era mi confesor, director de la Agrupación Católica Universitaria, por lo cual yo sé muchísimas cosas de Fidel que nadie sabe. Si le parece eso, lo dejamos para un próximo programa, porque Perfecto. El tiempo ha servido como introducción, una introducción muy general, pero ya nos advierte lo que viene encima, ¿no? Sí. Y realmente cuesta verlo, yo reconozco que a veces está todo tranquilo, parece que hay una tensa calma, pero llegará un momento que basta que empiecen a ilegalizar partidos, que empiecen a encarcelar a gente, que tiene ideas... Mira, yo le pongo calor a esto, porque ya es la tercera que vivo. Yo viví el terror rojo en Santander con 8 años, 14 meses bajo el terror rojo, haciendo colas de 4 horas diarias para poder comer algo. Primer escarmiento. Segundo escarmiento, la Revolución Cubana, que la vi cuando nació, que no nació con Fidel. Fidel fue un discípulo de Eddie Chivas, que había creado el Partido del Pueblo Cubano, el Partido Ortodoxo, y tenía por emblema una escoba. Y estaba tan chalado que se dio un tiro para vengar su honor pensando que no se mataba, pero se equivocó de sitio y se murió. Ese fue el maestro de Fidel Castro. Por ahí empezó la revolución que había empezado al mismo tiempo que la española, en el año 30. Pues si le parece, como introducción ha servido y en próximos programas profundizaremos más en cómo fue la Revolución Cubana y la similitud que hay con España. Muchas gracias por estar atentos y espero que este programa les sirva para despertar y reaccionar, porque la que se nos viene encima es bastante grande.